Vamos a grabar, ya. Buenas tardes, queridos asistentes, querido público. Le damos la bienvenida a esta quinta sesión de nuestra jornada de estudios medievales. Esta vez tenemos conectado al profesor José Manuel Cerda, ya, doctor en Historia Medieval, a hacer su presentación, bachiller en Artes Liberales y doctor en Historia Medieval, Universidad de New South Wales, Australia, fundador del Centro de Estudios Medievales y de la Revista Chilena de Estudios Medievales de la Universidad Gabriela Mistral, donde también fue decano de la Facultad de Humanidades y vicerrector académico, profesor de la Universidad del Desarrollo y de la Universidad de los Andes, donde dicta cursos de historia medieval y sobre vikingos. Ha diseñado cursos in situ de historia medieval, viajando con grupos a Europa con la Agencia de Turismo Universal, Turismo Universal. Es fundador y editor de la página edadmedia.cl, una página amiga de medieval.cl. También imparte cursos a través de su plataforma, ¿ya? Aprovecho de hacer publicidad porque yo personalmente he estado por lo menos en 6 cursos con el profesor José Manuel. Hay otros que tengo pendientes que después los veré on demand. Así que doy el paso a profesor José Manuel. Muy bienvenido, muchas gracias por sumarse a estas jornadas. Y entonces todo suyo que sigo ingresando gente. Muy bien, muchas gracias Jorge por la invitación que me extendiste a participar de estas jornadas que ya van en varias versiones que con mucho esfuerzo tú, Jorge, organizas junto con la página medieval.cl. Como tú bien decías, una página muy amiga de edadmedia.cl, que es la página que yo edito desde el año 2008. Es una página bastante antigua y que los invito a todos ustedes a conocer porque hay una gran cantidad de actividades relativas a la época medieval, así que sin ánimo de ser autorreferente, sí por el pase que me dio Jorge, ¿no es cierto?, y hacerles una invitación muy cordial a que conozcan la página, que además la hemos remozado en el último tiempo para hacerla un poco más amigable en cuanto a su navegación y su contenido. Bueno, para mí es un placer realmente estar con ustedes, aunque sea a la distancia, poder hablarles de un tema que es siempre atractivo, como es los vikingos. En este caso particular nos vamos a remitir al hallazgo que se hizo hace más de 100 años de dos de los barcos vikingos más famosos y de los que se ha podido extraer una gran cantidad de información cultural, funeraria, guerrera incluso, y mitológica, artística por cierto, y que nos permitirán ahondar y profundizar no solamente en el tema de la navegación, que es lo evidente y lo lógico, sino que también en otros aspectos importantes de la cultura vikinga. Lo voy a hacer de manera breve, espero no agobiarlos con mucha información, sino que espero más bien que esta sea una conferencia ágil, entretenida, amena, que les genere un interés y una curiosidad por conocer estos barcos, aunque sea virtualmente, porque hoy día no podemos viajar. Yo ahí les pongo una foto que me saqué cuando hacía estos viajes grupales, a los que hace alusión Jorge amablemente en su presentación, con una agencia de turismo, cuando se podía viajar. Hacíamos viajes a Europa para hacer cursos de historia medieval in situ, es decir, digamos, ver la posibilidad de conocer la época medieval en el lugar donde sucedieron los hechos, lo que evidentemente es una experiencia fascinante y desde el punto de vista pedagógico es algo realmente insuperable. O sea, la posibilidad de conocer a los vikingos, por ejemplo, observando estos barcos vikingos, viendo cómo se construían, viendo los objetos que se hallaron en su interior, conociendo otros museos de Escandinavia, cementerios vikingos, en fin, una serie de sitios históricos y patrimoniales que en su momento fueron habitados y ocupados por los vikingos y que evidentemente nos dicen mucho sobre su historia y su cultura. Así que muchas gracias, Jorge, por la invitación a intervenir en estas jornadas y por supuesto vaya para ustedes de manera anticipada un gran agradecimiento por conectarse a esta sesión, por tener el interés de escucharme hablar de estos dos barcos vikingos que, digo, nos entregan una cantidad importante de información sobre esta época y sobre los vikingos.
La imagen que ustedes ven ahora en pantalla es un mapa, podría haber escogido otro mapa, hay muchos mapas que nos señalan gráficamente la expansión de los vikingos, es decir, los distintos lugares donde ellos llegaron en sus expediciones de exploración, saqueo, colonización. En esto insisto que los vikingos no solamente saquearon, destruyeron e incendiaron, que es la mala fama y la mala reputación que tienen, sino que también fueron grandes exploradores. Los vikingos nos dejaron testimonios importantes de sus expediciones, fueron colonos importantes que habitaron en distintas partes de los continentes conocidos hasta entonces, y al mismo tiempo fueron grandes comerciantes, hay que decirlo. Los vikingos estuvieron en contacto con la ruta de la seda y con muchas otras rutas comerciales donde transaron sus productos y donde participaron activamente de la economía europea medieval de esos siglos IX, X y XI principalmente, hasta que después obviamente se produce la cristianización de la Escandinavia medieval, generando con fuerza, ¿no es cierto?, el surgimiento de los distintos reinos de Suecia, Dinamarca y Noruega. Islandia no fue reino porque no tenía reyes, ya dando paso a una nueva etapa de la historia de Escandinavia, como es la Escandinavia medieval propiamente tal. Lo que ustedes ven en pantalla es obviamente un mapa de Europa, donde aparece el Mediterráneo en la parte inferior, el Atlántico norte en la parte superior. Ven ustedes las rutas marítimas y fluviales de ríos que utilizaron principalmente los vikingos para llegar a distintas partes de los distintos continentes conocidos hasta entonces. Las rutas fluviales le permitieron también ingresar al interior del continente europeo y poder instalarse como colonos o saquear distintas ciudades, urbes de la época medieval. Y lo que ustedes observan en color, en cuadros de color amarillo con, digamos, con números de color rojo, son los años. Es la datación de los lugares donde podemos constatar presencia vikinga, presencia nórdica. En esta época no se les llamaba vikingos, se les llamaba hombres del norte, normandos, se les llamaba rus, se les llamaba varegos, en fin, tenían otros nombres, ¿no es cierto?, las poblaciones locales para llamar a estos colonos o saqueadores o comerciantes vikingos. Y esa datación entonces nos indica claramente que los siglos de mayor actividad vikinga, los siglos más álgidos, más intensos, son probablemente con el saqueo de Lindisfarne, el 793, pero que van a continuar con el paso del tiempo en todo lo que tiene que ver con Rusia y otros lugares importantes de Europa. También les quiero comentar que, así como les decía al principio, los vikingos fueron grandes comerciantes y colonos. Los vikingos fundaron Rusia, por eso que ustedes ven ahí, ¿no es cierto?, muy cerca del mar Báltico. Los vikingos de Suecia se orientaron por el mar Báltico a lo que va a ser las poblaciones eslavas y de otras etnias que se ubicaban en lo que actualmente llamamos Rusia y que la fundan los vikingos. De hecho, la palabra Rus es una palabra que le otorgan las tribus locales de esa zona a los vikingos que provienen de Suecia principalmente, y ellos van a establecer su poder en el Rus de Kiev, que va a tener como primera capital Staraya Lágoda, y posteriormente la ciudad de Novgorod, actualmente Rusia, y Kiev, actualmente en Ucrania, ya llegando a entrar en contacto con lo que es el Imperio Bizantino y, digamos, indirectamente con la ruta de la seda. Los vikingos también llegaron, sobre todo desde Dinamarca, a instalarse en la parte de Inglaterra, fundaron Normandía. Ahí está toda la historia obviamente de Rollo. Rollo es digamos, un comandante vikingo que va a unar fuerzas entre los colonos nórdicos a orillas del río Sena, y eso le va a permitir constituirse como un poder que le va a permitir fundar el condado de Rouen y posteriormente, por expansión territorial, lo que se conoce como el ducado de Normandía, ¿ya? Que es el ducado de Normandía justamente porque es el territorio habitado por los hombres del norte, que era como llamaban a los normandos, particularmente en Francia, en España, en Alemania, en Italia y en Inglaterra. Los noruegos se van a expandir fundamentalmente a lo que es Irlanda, las islas del Atlántico, incluyendo todo lo que es el norte de lo que actualmente llamamos Escocia, que llamarán ellos el Gran Jarldom, ¿no es cierto?, el condado de las Orcadas. Van a llegar a Islandia, que la van a colonizar. Ahí está toda la historia de Floki, no sé si ustedes han visto la serie Vikings, y desde Islandia van a llegar a las costas del sur de Groenlandia, y finalmente a lo que ellos van a llamar Markland, Helluland y Vinlandia,
que es el nombre que le van a dar fundamentalmente a los territorios de la península del Labrador en la actual Canadá, ¿ya? Esto está demostrado, esto no es una hipótesis, los vikingos llegaron 500 años antes de Cristóbal Colón a América del Norte, y bueno, no quiero ahondar mucho en eso, más adelante en su momento dictaré una conferencia justamente sobre este fenómeno de la llegada de los vikingos a América del Norte, pero baste para esta conferencia decir que la extensión que cubrieron estas exploraciones marítimas vikingas nos da cuenta de su espíritu emprendedor, nos da cuenta de la gran capacidad que ellos tuvieron de someterse a estas largas y complejas expediciones, nos da cuenta de la logística, tanto política, económica y de suministros, y de navegación, por supuesto, que fue necesaria, pero sobre todo nos habla de las técnicas de navegación bastante avanzadas para la época, y sobre todo la construcción de embarcaciones que tenían características muy peculiares, que ya conoceremos en un momento, y que fueron claves para que los vikingos efectivamente pudieran llegar a todas estas partes de Europa, e incluso de América del norte de África, de la ruta de la seda, el Mar Negro, el Mar Caspio, todo lo que era el Imperio Bizantino, el Imperio Romano de Oriente, y también ingresar por los ríos al interior del continente para enfrentarse a los árabes, por ejemplo, en el Guadalquivir, ingresar por el río Rin, el Ródano, el río Loira, en fin, todos los ríos principales de Europa vieron y fueron testigos del ingreso de los vikingos para internarse en estos territorios. Entonces, bueno, las características del barco vikingo, que no las voy a analizar profundamente porque no tenemos tiempo, simplemente decirles que es un barco que responde a las siguientes características. Es un barco ágil, de una maniobra relativamente sencilla, es un barco liviano, incluso hay testimonios de que se podía cargar, se podía sacar del agua por un grupo de 20 o 30 hombres y ser trasladado de un lugar a otro, es decir, no estamos hablando de una embarcación pesada. Tiene una quilla muy pequeña y muy ligera, lo que le da cierta inestabilidad, pero al mismo tiempo mucha agilidad, y le permite encallar rápidamente en las arenas de una playa, por ejemplo, para atacar rápidamente a una población, a un castillo, una fortaleza. Son embarcaciones que son de distinto tipo según sus funciones y los propósitos que van a tener, y tienen una técnica, el clinker, que se llama, que es que las planchas de madera están solapadas, de tal manera que, ante la arremetida de las olas del mar, y en alta mar, y en una tempestad, el barco tenga movimiento, es decir, que haya movimiento entre las distintas planchas de madera, de tal manera que el barco no se quiebre, provocando un naufragio inevitable, por supuesto, y que la tripulación no se ahogue, ¿ya? Entonces, tiene estas características, ¿no es cierto? Con grandes velas, el movimiento de estos barcos relativamente livianos, en los que se entrega algo de estabilidad, pero se gana muchísimo en agilidad y en maniobra, va a permitir que puedan surcar los mares a gran velocidad, es decir, una velocidad bastante peculiar para lo que hasta entonces se conocía de las embarcaciones de la antigua Grecia, ¿no es cierto?, que fueron los grandes navegantes de Europa junto con los fenicios, que navegaron, ¿no es cierto?, todo lo que es el Mediterráneo, y que hasta entonces eran emblemas de la navegación, junto con los romanos también, que eran los grandes ejemplos, los grandes modelos de navegación, hasta que llegan los vikingos, que van a renovar, van a innovar, y van a construir embarcaciones que hasta entonces no eran conocidas para Europa, y que le van a permitir efectivamente llegar a estos lugares tan distantes que hemos visto en el mapa. Habían tres tipos de embarcaciones, como les decía: los snekar, snake en inglés serpiente, que es un barco de guerra de un menor tamaño, perdón, de un gran tamaño, la embarcación de guerra diseñado para el asalto y expediciones bélicas más largo, y que podía cargar muchos hombres, es justamente el snake, que es digamos una serpiente, que se veía como una serpiente. Esa era la intención que tenían los vikingos al construirlo. Los dracares, que es el barco típico de guerra vikingo, que es de menor tamaño, de menor longitud, por lo tanto puede cargar, obviamente, puede llevar menos carga y menos soldados, y que dracar significa en definitiva dragones, ¿no es cierto? El dragón es una imitación del dragón que surca los mares y que, infunde temores y horrores en la población que va a ser atacada. Y finalmente los nar, que son más bien embarcaciones mercantiles o de exploración o de transporte de todo tipo de productos, o también de pesca, que es obviamente un quehacer importante para los vikingos.
Bueno, todas estas técnicas de construcción de barcos vikingos que había que elegir, digamos, la madera, muy especialmente el maestro constructor de barcos, era una persona insigne en la sociedad vikinga, no era un artesano, sino que, digamos, una persona que tenía un estatus social realmente importante, porque su labor significaba, digamos, justamente posibilitar todas estas importantes expediciones que están en el corazón de la cultura vikinga, y que justamente con esto quiero comentar que el barco no es simplemente un mecanismo de transporte para los vikingos, no es simplemente una forma de trasladarse de un lugar a otro, sino que estamos frente también a una forma de vida, es decir, el barco, la embarcación permea la cultura vikinga en todos sus sentidos. No tenemos mucho tiempo para analizar esto con detalle, es un tema bastante fascinante, pero basta ver las piedras rúnicas. Yo sé que les han hablado a ustedes de las piedras rúnicas, para ver que el barco se hace presente en las piedras rúnicas de manera muy preponderante, porque obviamente tiene mucho que ver con la vida de los vikingos y con los memoriales que ellos quieren dejar tras de sí. Pero ustedes lo ven aquí el barco, por ejemplo, en monedas, acuñación de monedas, son monedas del siglo X, donde en ambos lados de la moneda ustedes ven justamente la acuñación de barcos, que son un elemento fundamental para la cultura vikinga y sin el cual no se entiende nada de lo que los vikingos fueron capaces de hacer y por lo que son famosos en épocas posteriores. Ven ustedes en la parte inferior incluso un broche vikingo, probablemente utilizado para sujetar ropajes, vestimentas, y que si ustedes se acercan con mucho detalle se van a dar cuenta que está el mástil aquí al centro con las velas recogidas, están los dos cabezales del barco, la popa y la proa, justamente con esos cabezales que infundían temor, ¿no es cierto?, y que generaban también que cada barco fuera singular, que se le marcara una impronta en la construcción del barco que fuera muy propia de su comandante, ¿no es cierto? Y ustedes pueden observar también están los escudos, que generalmente van en la parte exterior del barco, sujetos, y que también tenían la misión de infundir, digamos, todo el temor que las expediciones vikingas provocaban en sus víctimas. Los barcos también son concebidos como un pasaje al más allá. Es decir, así como el barco ha trasladado a los vikingos, a los seres vikingos, a distintas partes del mundo, también en esos barcos ellos realizan su último viaje, ese viaje al más allá, el viaje al Valhalla o al cualquier lugar, ¿no es cierto?, del Yggdrasil, donde los vikingos se vayan a encontrar con los dioses, ¿no es cierto?, los gigantes, los enanos, en fin, los trolls, los elfos. Justamente aquí a la izquierda ustedes ven una representación de una piedra rúnica proveniente de Gotland, de Gotlandia, que es una isla del mar Báltico, habitada por suecos, evidentemente, y que fue trasladada al Museo Histórico de Estocolmo. Yo tuve la oportunidad de verla en vivo y directo, es realmente emocionante, porque es una piedra bastante alta, de más de 2 metros de altura, muy impresionante, y que nos interesa, ¿no es cierto?, porque ustedes ven aquí las típicas decoraciones de los entrelazados que los pueblos nórdicos van a asumir de su contacto con los celtas, fundamentalmente, que son los grandes generadores de este tipo de arte. Pero lo que nos interesa fundamentalmente es lo que está en su interior, ¿no es cierto? Ustedes ven las olas en la parte más inferior, dos personas que están navegando con velas desplegadas, con runas vikingas, que se pueden observar en la parte del centro de esta piedra rúnica, y en la parte superior están siendo ellos recibidos por una valquiria cabalgante que está conduciendo a estos héroes a su último viaje hacia el Valhalla para compartir con los dioses en el salón de Odín, justamente, y siendo recibidos por un Aesir, que es justamente, ¿no es cierto?, dentro de la plana mayor de los dioses vikingos, y que los está recibiendo ahí justamente con un cuerno para beber probablemente hidromiel, que era la bebida principal de los vikingos y de los dioses en el Valhalla. Y a la derecha ven ustedes una cosa muy interesante. En el norte de la península de Jutlandia, muy cerca de la ciudad de Aarhus, está un cementerio vikingo realmente impresionante. Yo también tuve la oportunidad con mi grupo de conocerlo y de estudiarlo, que es el cementerio de Lindholm-Hoya. Hoya es en nórdico cementerio, esto en Dinamarca. Se preserva bastante bien y hay tumbas, hay más de 700 tumbas que van desde el siglo V, es decir, incluso de época pre-vikinga, anterior a las exploraciones y los ataques vikingos que comienzan a fines del siglo VIII, hasta tumbas del siglo XI, cuando ya la cristianización de Escandinavia obviamente va a empezar a permear, a modificar y a transformar, no de manera radical, pero sí gradualmente, las prácticas funerarias, porque evidentemente una nueva religión, digamos, va a provocar nuevos ritos y ceremoniales que tienen que ver obviamente con el paso al
allá hacia la trascendencia. Entonces, es muy interesante ver cómo en este, digamos, cementerio, el mismo Hoyo, ustedes ven claramente piras funerarias. Esto no son tumbas, no es que debajo de este pasto hayan personas enterradas, sino que han sido cremadas con distintos ceremoniales. Eran personas no muy importantes, ya les voy a hablar del tipo de rito funerario que estaba reservado para las personas importantes, y es una pira funeraria común, es decir, es reutilizada tantas veces como sea necesario, pero lo interesante acá es que tiene forma de barco. Si ustedes se fijan, son piedras que tienen forma de barco. Se piensa que las que son circulares habían sido tumbas femeninas, digamos, por todo el lugar que la mujer va a ocupar en la sociedad vikinga. En cambio, las que tienen forma de barco serían tumbas masculinas, dando cuenta, evidentemente, de la participación y el anhelo que tenían todos los líderes vikingos de generar fama en torno a su vida y en torno a la utilización de estas embarcaciones que en vida les permitían llegar lugares, saquear, conseguir botín y hacerse famosos, y después de la muerte les permitía hacer ese último viaje al más allá para encontrarse con los dioses. Ahora, las personas que eran realmente importantes, las personas que gozaban de un estatus social importante, la sociedad vikinga era relativamente estratificada socialmente, se les enterraba en túmulos funerarios, como los que ustedes pueden apreciar acá en esta foto aérea de la ciudad de Jelling. La ciudad de Jelling en Dinamarca es muy importante porque en el siglo X fue la capital vikinga de lo que es el reino vikingo de Dinamarca, y estos túmulos funerarios habrían correspondido a dos importantes reyes como son Gorm, el viejo, y su mujer Thirvi o Tira, cada uno enterrados en estos túmulos funerarios. Ya sus cuerpos no están allí. Al medio de esto hay una iglesia muy antigua, porque efectivamente el hijo de ellos, Harald Blatan, Diente Azul, es el primer rey vikingo de toda Escandinavia, en suelo escandinavo, en convertirse al cristianismo oficialmente hacia el año 965. De hecho, la piedra rúnica trifásica más impresionante, más importante quizás del punto de vista histórico en toda Escandinavia, es justamente la piedra rúnica de Jelling, que da cuenta de este importante hito de conversión de los vikingos daneses al cristianismo. Además, en esa época Harald Blatan era además rey de Dinamarca, entonces vinculaba a Dinamarca con Noruega, era rey además de Noruega, por lo tanto era rey de estos dos reinos. Los noruegos se van a convertir al cristianismo después, hacia el año 995, 30 años después, y esta vinculación de los reinos en torno a la nueva religión es lo que inspiró la tecnología Bluetooth, que es la que utilizamos todos los días en nuestros teléfonos móviles y celulares, que justamente toma el apodo de este rey vikingo, porque cuando Ericsson está desarrollando esta tecnología, digamos, uno de los creadores estaba pensando en la historia vikinga, de cómo este rey había sido capaz de vincular a los daneses en torno a la nueva religión, cómo la tecnología Bluetooth también vincula aparatos inalámbricos para poder conectarse. Entonces hay una cosa bien interesante con respecto a la vigencia de este rey del siglo X, que todavía nos sigue sorprendiendo con la inspiración para esta tecnología. Ahora, esta práctica funeraria de enterrar personas importantes en túmulos funerarios, por supuesto que no la inventan los vikingos, es lo mismo que las pirámides. Si ustedes piensan en las pirámides egipcias, tienen el mismo concepto. Si ustedes en Europa ven otros túmulos funerarios pre-vikingos del mundo anglosajón y de tribus germánicas del siglo V, del siglo VI, incluso en otras partes de Escandinavia, en Suecia, digamos en toda la zona de Uppsala, donde también nos encontramos con la cultura Valsgardel y Vendel, que nos encontramos con túmulos vikingos incluso más antiguos. Es algo que las tribus germánicas heredaron o asumieron a partir del contacto que tuvieron con las grandes civilizaciones grecolatinas, fundamentalmente, e indirectamente con las grandes civilizaciones del norte de África y Mesopotamia, ¿no es cierto?, donde la elevación a través de las pirámides o de una manera mucho más sencilla y austera de los túmulos funerarios es una elevación hacia el cielo, una elevación hacia el más allá, un indicio de una práctica funeraria de elevación, donde lo que se hace fundamentalmente es utilizar el barco como féretro, como ataúd, donde se ingresa a la persona junto con sus bienes más preciados y más importantes, como si fuera a hacer su último viaje. Es decir, es un viaje al más allá, por lo tanto tiene que ingresar el cuerpo de la persona con sus bienes más
necesarios y más preciados, los bienes que tienen que ver con la fama de la persona, también el suministro de bienes necesarios para la subsistencia. Por eso que en estos túmulos funerarios, al interior en estas cámaras se han encontrado semillas, se han encontrado vestimentas, se han encontrado objetos de la vida cotidiana, y no solamente armas, no solamente aquellos objetos que hicieron famosa a esa persona en particular. Y luego tú generas una cámara en torno a este féretro, y encima de eso vas a poner tierra, lo que va a generar efectivamente estos túmulos funerarios que, digamos, pueden alcanzar como máximo unos 15, 17, 18 metros. De hecho, yo no sé si ustedes han visto la película The Dig, La excavación, que se estrenó por Netflix a comienzos de este año. Es una muy buena película que muestra justamente la excavación de un grupo de túmulos funerarios cerca de la ciudad inglesa de Ipswich, es decir, en el sur de Inglaterra, de un reino de East Anglia, anteriores a la época vikinga, son por ahí por el siglo VII, son anteriores al mundo vikingo que parte a fines del siglo VIII, y que nos demuestra que esto es una práctica que no inventaron los vikingos, sino que es más bien del mundo germánico y asumida de antiguas civilizaciones. Entonces, claro, hoy día el descubrimiento de barcos vikingos se debe principalmente al uso de tecnología, digamos, para no tener que gastar todos los recursos de la arqueología, de tener que excavar estos túmulos. Entonces, cuando hay sospecha de que en un lugar puede haber un túmulo funerario y no simplemente un cerro, es que se utilizan escáner que hacen, digamos, una especie de ecografías del suelo, del subsuelo, y que permiten determinar si es que efectivamente vale la pena emprender un proyecto arqueológico para descubrir estos barcos. Por eso que les voy a compartir con ustedes, si ustedes me lo permiten un segundo, para hacer esta conferencia un poco más entretenida, les voy a compartir justamente un video de un barco vikingo que se descubrió muy poco, estamos hablando hace 2 o 3 años, producto de este georradar que permite justamente saber lo que hay en el subsuelo y por lo tanto, digamos, emprender este proyecto de excavación. Este es un barco que se descubrió en Noruega, y les voy a mostrar este video que hizo el Centro y el Instituto Patrimonial de Noruega y de Arqueología, dándonos cuenta de cuál fue el proceso, de manera muy resumida, que permitió el descubrimiento de este barco, porque barcos vikingos se descubren prácticamente cada 2 o 3 años, gracias al apoyo de la tecnología. Muy bien, entonces estaba ahí, ¿no es cierto?, ese video muy breve, pero digamos, muy gráfico de cómo trabajan estos georradares, con los que evidentemente no se contaba hace más de 100 años, cuando se descubrieron los 2 barcos más famosos y que nos han entregado una información muy valiosa sobre los vikingos. Les quiero dirigir su atención ahora justamente a los lugares donde estos barcos fueron encontrados,
Si ustedes miran a la derecha de su pantalla, se van a encontrar con un mapa de Suecia, Dinamarca y Noruega, de gran parte de la península escandinava, ¿no es cierto?, donde las estrellas que ustedes ven en el mapa nos marcan justamente los lugares donde se han encontrado hasta ahora, digo hasta hace pocos años, barcos vikingos enterrados en distintas circunstancias, tanto en túmulos o montículos funerarios como a orillas de ríos, o en el caso de Dinamarca, en Roskilde, por ejemplo, que se han encontrado barcos que los vikingos los instalaron ahí para justamente evitar el paso de otros barcos y por lo tanto fueron digamos, hundidos los barcos. Así que han sido encontrados en distintas circunstancias. Una cosa que les quisiera llamar la atención inmediatamente es la gran cantidad de barcos que se han encontrado en Noruega. Si ustedes miran las costas occidentales de los fiordos de Noruega, sus ríos y sus lagos, se van a dar cuenta que prácticamente el 90%, podríamos decir, de los barcos vikingos que hasta ahora se han encontrado, del siglo X, XI, pero vienen justamente de las costas noruegas, porque en Dinamarca se han encontrado muy pocos barcos, también como en Suecia, donde ustedes pueden ver que la cantidad de estrellas nos marca que efectivamente es Noruega el lugar donde principalmente se han encontrado, y se concentran especialmente en esta zona de acá, que estoy marcando con el cursor del mouse, y en esta zona de acá, que he querido marcar con un recuadro rojo, porque efectivamente, si ustedes miran en su pantalla a la izquierda, se van a fijar que ahí justamente están los dos pequeños poblados de Osberg y Kokstad, pueblitos costeros muy pequeños, que hasta entonces eran completamente desconocidos, no tenían ninguna importancia, pero que pasaron a ser pueblos muy famosos dentro de la historia nacional de Noruega particularmente, y para los historiadores que nos interesa el mundo vikingo, mi especialidad es Inglaterra, no es el mundo vikingo, pero claro, a través de Inglaterra he conocido un poco los vikingos, porque justamente en estos dos lugares se encontraron los dos barcos más importantes que se han encontrado de todos estos que ustedes observan acá, que por un estado de mucho mayor deterioro o porque no se han encontrado muchos objetos en su interior, es que obviamente están en un segundo o tercer plano respecto a estos dos barcos vikingos que obviamente hemos querido considerar en esta conferencia porque son más importantes que cualquier otro hallazgo que pueda indicar cualquiera de estas estrellas del mapa que ustedes observan a la derecha, ¿ya? Bueno, a la izquierda de su pantalla ustedes pueden observar más o menos el estado en el que fue encontrado el barco de Kokstad, que es el primero de los barcos del que vamos a hablar. Es un barco que fue encontrado hacia 1880, donde evidentemente no había georradares ni tampoco ningún tipo de tecnología que pudiera facilitar el trabajo de los arqueólogos. Es un barco que fue hecho a fines del siglo IX, hacia el año 890. Esto se sabe rápidamente porque se toman muestras orgánicas de la madera y se puede determinar más o menos con bastante exactitud cuándo fue hecho y cortado el barco. Es un barco que tiene dimensiones de longitud de unos 24 metros por 5 metros de ancho. Ustedes lo pueden ver a la derecha restaurado, ¿ah? Evidentemente me interesa mostrarles también cómo fue encontrado, en un estado de deterioro bastante avanzado, por supuesto, pero es notable porque siendo madera que se haya podido conservar durante más de 1000 años, nos indica obviamente la buena construcción y las buenas técnicas de preservación que los vikingos habían utilizado en esta época como para que el barco pudiese conservarse todo este tiempo. Los barcos que se encontraron, por ejemplo, en el sur de Inglaterra, los barcos de Sutton Hoo, como el suelo era mucho más ácido, la madera no se conservó en lo absoluto. En cambio, estos barcos sí se pudieron conservar porque el suelo, la química del suelo, los minerales sí permitieron su preservación con el paso del tiempo. Este barco habría llevado aproximadamente unos 32 remeros, pero por lejos el barco que más nos interesa y al que le quiero dedicar más tiempo es el otro barco que se encuentra al interior del Viking Ship Museum, el Museo de los Barcos Vikingos en Oslo, que es justamente el barco de Osberg, que fue encontrado 24 años después, hacia 1904, en Noruega, muy cerca, en un pueblo del mismo nombre, de Osberg. Se encontró en esta situación que ustedes lo pueden observar ahora, casi completamente despedazado, muy desintegrado, donde sí ustedes pueden observar un detalle que no tiene el barco de Kokstad y que es muy revelador, que es el detalle de estas decoraciones que ustedes observan acá en la proa, ¿no es cierto? Y que van a ser un indicio muy importante de la significación ritual de este barco. Es decir, que
que va a llevar justamente a un gran debate y una discusión de los historiadores, de los expertos en el mundo de las embarcaciones vikingas, que han sugerido que este barco o bien no fue utilizado para exploraciones y expediciones, es decir, no fue lanzado al mar y utilizado como tal, sino que fue construido como barco funerario, es decir, como féretro de dos importantes mujeres, de las que vamos a hablar en un momento más, sino que fue construido con propósitos claramente funerales, ¿ya? Esa es una opción. La otra opción es que sí fue utilizado como mecanismo de navegación, es decir, que sí fue lanzado al mar y sí fue utilizado para expediciones, pero durante muy poco tiempo, y que posteriormente el barco lo sacaron del agua justamente para utilizarlo como féretro digamos, en este montículo funerario. ¿Ah? Entonces, eso nos indicaría por qué este barco goza de mayores decoraciones y de un cuidado artístico que evidentemente nos entrega un mensaje. O sea, claramente aquí no simplemente se trata de una embarcación que permitió el transporte para distintos propósitos en ese siglo IX, sino que efectivamente hay un mensaje para la propia época vikinga y que trasciende a la posteridad de los siglos y que nos deja a nosotros un mensaje bien interesante. Bueno, la restauración del barco lo llevó a esto. Yo siempre me gusta mostrar un poco el antes y después para que ustedes vean que, digamos, la forma en que fue encontrado el barco y luego cómo fue trasladado al Museo de los Barcos Vikingos, que dicho sea de paso, es de los pocos museos, no es el único, pero de los pocos museos que se construyó para albergar especialmente esta muestra. Es decir, no es como lo que sucede generalmente, que tú tienes un museo al que se le incorporan piezas y objetos en la medida que se van descubriendo, sino que este es un museo que se hizo en Oslo justamente a propósito de este hallazgo. Esto se lo digo para que ustedes también entiendan el peso que significó estos grandes descubrimientos de 1880 y 1904 que llevaron justamente a la construcción de un museo para poder albergar y mostrar estos barcos, y no solamente estos barcos, sino que también los objetos que se encontraron al interior y alrededor del barco de Osberg, que es por lejos el barco más interesante de estos dos, justamente por lo que les comentaba respecto a los propósitos de su construcción y sus detalles de decoración, que claramente nos muestran los típicos entrelazados, probablemente originales del arte céltico, y que se propagaron también en su contacto con las tribus germánicas, y también es interesante porque es un barco que se construyó varias décadas anterior al barco de Gokstad. Decíamos que el barco de Gokstad se construye hacia el 890, este es un barco del 820, y que independiente de que haya sido lanzado al mar o no, sí terminó siendo efectivamente una tumba de dos mujeres, y esto es lo interesante, son dos mujeres vikingas importantes. Ayer escuchábamos a la profesora Marcela Cubillos hablándonos del importante rol que asumen muchas mujeres en la época medieval en distintos ámbitos. Aquí les voy a poner un ejemplo concreto, ¿no es cierto? Esta es una tumba de uno de los barcos vikingos más importantes y significativos que se hayan encontrado, y que fue una tumba femenina, de dos mujeres. Una mujer joven, esto se sabe porque se han estudiado los esqueletos, los restos mortales, una mujer joven que podría ser probablemente la reina Asa. Se piensa que podría ser una reina noruega, la madre de Halfdan el Negro, uno de los primeros digamos, monarcas. La palabra monarca no me gusta, es un primer rey, ¿no es cierto?, de Noruega, el padre de Harald I, que ustedes lo han conocido probablemente en la serie Vikings, Harald I, que aparece en la serie Vikings como el hermano de Halfdan el Negro, pero en la vida real de los vikingos es el hijo de él, por lo tanto nieto de esta reina Asa. Y el otro esqueleto corresponde a una mujer ya anciana, una mujer adulta mayor, diríamos nosotros hoy día, de unos 70, 80 años, que probablemente se trataría de una volva. Y las volvas eran chamanas, eran especies de sacerdotisas que tenían un rol muy importante en la sociedad vikinga, porque recuerden ustedes que los vikingos estaban obsesionados con la fama, estaban obsesionados con la posteridad, les importaba mucho el tema memorial, qué iban a pensar de ellos, tenían que mejorar lo que habían logrado sus padres, sus abuelos, tenían metas muy claras de exploración, de colonización, de saqueo. La fama les importaba mucho, y por eso que consultaban a los sacerdotes vikingos, a los chamanes, ¿no es cierto?, a las mujeres también, a las volvas, que eran muy conocidas y muy importantes, y casi con toda seguridad esta anciana encontrada al interior de este barco se trataría probablemente de una de estas mujeres
que cumpliría un rol chamánico y de profetisa también, que, como les decía, para los vikingos es muy importante también saber lo que los dioses deparan para ellos. El tema del destino es realmente muy, muy clave para los vikingos. Este es un barco un poquito más pequeño que el barco de Gokstad, se trataría de un drakkar, al igual que el barco de Gokstad, de una longitud de 22 metros por 5 metros de ancho, con un mástil que habría tenido originalmente entre unos 9 y 10 metros, lo que obviamente también nos denota el tamaño original que habría tenido la vela, que obviamente con el paso del tiempo no se conserva, y habría tenido la capacidad de llevar aproximadamente unos 30 remeros en total, ¿ya? Se piensa que esta reina vikinga podría haber muerto en torno al año 834, es decir, unos 14 años después de la confección del barco, lo que ha generado obviamente este debate si es que el barco fue efectivamente hecho para esta práctica funeraria, pensando que en algún momento esta volva y esta reina se iban a morir, evidentemente, con estos 14 años de antelación, o bien la teoría a la que yo más adhiero, que el barco fue efectivamente lanzado al mar, fue utilizado como transporte o para exploraciones, y que luego fue retirado del mar para ser utilizado en esta práctica funeraria vikinga. Bueno, al interior de este barco se han encontrado una serie de objetos que están también digamos, desplegados en el Museo de los Barcos Vikingos de Oslo, y que son poco conocidos, porque generalmente cuando los turistas o los interesados en el mundo vikingo van a Oslo y van a visitar este museo, que es el museo más visitado de toda Escandinavia probablemente, piensan que se van a encontrar solamente con los dos barcos, lo que ya es un hallazgo impresionante. O sea, es una experiencia, poder estar cerca de estos barcos vikingos es algo indescriptible, digamos, porque claramente, digamos, entendiendo lo importante que fueron estas embarcaciones desde el punto de vista simbólico, desde el punto de vista mitológico, desde el punto de vista económico, político, en fin, todo lo que significa el barco en la cultura vikinga, que va mucho más allá del transporte, estar cerca de un barco vikingo real, por muy restaurado que se encuentre, es una experiencia realmente notable, pero en el entorno del museo ustedes se encuentran también con otras piezas y otros objetos que nos hablan mucho de la importancia del barco en el mundo vikingo, como por ejemplo este catre que está acá, es una especie de cama, sobre la cual probablemente habrían posado los restos mortales de la reina, que fue allí enterrada, si es que efectivamente se trata de la reina Asa. Ven ustedes las decoraciones típicas del mundo vikingo, en la parte inferior ustedes ven un carro maravillosamente decorado, lo que nos habla muy bien del arte vikingo. Generalmente se habla de los vikingos con muy mala prensa, ¿no es cierto?, que eran grandes saqueadores, destructores de la civilización y la cultura europea. Yo siempre digo en mis clases que probablemente la Revolución Francesa le hizo mucho más daño al patrimonio medieval de Francia y España, de todo el daño que probablemente le hicieron los vikingos en su momento, digamos, si lo vemos proporcionando los años en los que estuvo en funcionamiento toda la época postrevolucionaria en Francia, y generalmente se habla, ¿no es cierto?, de la época medieval de una manera peyorativa, y entre esa visión peyorativa está justamente la barbarie y la violencia y la agresividad de pueblos germánicos como los vikingos, que claro, tienen mucho de cierto, por supuesto, pero también hay toda una dimensión de su arte que fue muy refinado, que fue muy interesante, que no se limita al trabajo de madera, sino que también hay orfebrería vikinga muy, muy sofisticada, digamos, para la época, o trabajo en marfil de cuerno de morsa. Estoy pensando, por ejemplo, en obras como, digamos, como el ajedrez de Lewis, que es posterior, pero que nos da cuenta un poco de esta maestría nórdica, y este carro impresionante que probablemente fue utilizado con fines procesionales, y probablemente para cargar todo tipo de objetos que después, digamos, fueron parte de este concierto funerario estamos observando. Y aquí arriba un trineo, que evidentemente también es parte de, digamos, de un aspecto importante de la sociedad vikinga, como es el contacto con la nieve, con los hielos, obviamente que estamos en Escandinavia, y la utilización del trineo, que dicho sea de paso, se han encontrado incluso imágenes de trineos en petroglifos de 1500, 2000, 3000 años antes de Cristo, en distintas partes de Escandinavia, mucho antes de la era vikinga, y que obviamente nos muestran estos trineos que empujaban, digamos, animales, y que son parte esencial del transporte de los pueblos escandinavos, incluso miles de años antes de la llegada de los vikingos.
Y otro objeto que nos parece muy interesante, que es una especie de cubo de metal, que también se encontró dentro de esta gran cantidad de objetos, que no tenemos tiempo para verlos todos, y que ha sido identificado como una especie de Buda, aunque hay mucha gente que tiene dudas. Yo tiendo a pensar que más bien aquí hay una influencia céltica, es decir, que podría haber una conexión con alguna deidad céltica, no tengo yo ninguna certeza, y ni la tienen tampoco los grandes expertos que han estudiado esto. Lo interesante es que en su interior hay figuras que nos remiten al arte céltico. Esto está hecho en la práctica típica del enamel, ¿no es cierto? Es una práctica muy típica del esmaltado de la orfebrería de estos siglos medievales, y que claramente nos remiten, por ejemplo, al libro de Darrow, que es un libro que hicieron monjes pocos años antes de la construcción de estos barcos y la confección de los objetos que fueron encontrados en su interior, y que por eso que yo tiendo a pensar que probablemente, sin ser yo un experto en arte vikingo ni en la mitología vikinga, que probablemente aquí no estamos frente a un Buda o a una representación de un Buda, sino que más bien algo que probablemente sea más próximo al mundo vikingo desde el punto de vista geográfico. ¿Ya? Entonces ahí creo que es importante recalcar eso. Pero quiero establecer una duda absoluta, porque hasta el día de hoy hay mucha discusión con respecto a al significado simbólico y representativo de esta imagen que ustedes ven acá, pero que nos da cuenta un poco del contacto, los vínculos que el mundo vikingo habría tenido con otras partes de Europa. Y también el cabezal en madera que se encontró entre muchos otros objetos que no vamos a mostrar en esta clase, y que yo quise mostrar acá porque es realmente una maravilla del arte en madera nórdico, donde ustedes también pueden apreciar estas típicas figuras del entrelazado que los vikingos, digamos, asumen de el antiguo arte céltico, y con un felino, probablemente un león, que es una figura que, digamos, zoomórfica, que llamaba mucho la atención a los vikingos, digamos, por su fuerza, por su poder. Evidentemente que no hay leones en Escandinavia, pero obviamente que conocen al felino, al león, a través de las diversas representaciones que se encuentran con el contacto que los vikingos van a tener con otras culturas del mundo europeo, del mundo mediterráneo y del mundo asiático, que les va a permitir obviamente entrar en contacto con las representaciones zoomórficas de este felino. Es lo que viene a ser no un cabezal de un barco, lo que llamaríamos hoy día una especie de mascarón de proa, sino que más bien un cabezal de un palo, de un mástil procesional, que habría intervenido probablemente en lo que es, digamos, en la defunción, en el rito y en el ceremonial funerario de estas mujeres encontradas al interior del barco, sus restos encontrados obviamente al interior del barco de Osbe. Ahora, a mí lo que más me llama la atención de todo lo que se encontró ahí, por lejos, es probablemente lo más austero, lo más insignificante, lo que no ha llamado la atención de muchas personas. De hecho, me llama a mí mucho la atención que esto no llame la atención, y es unas inscripciones rúnicas que se encontraron en uno de los remos del barco de Osberg, y que para mí son tremendamente significativas por el mensaje que nos entregan o por el enigma que representan. Y que ustedes las observan aquí inscritas en este remo, que se puede observar en una de las vitrinas del Museo de los Barcos Vikingos en Oslo. Yo les he querido poner las runas acá, por si acaso si hay alguien que pueda leer runas vikingas antiguas, del antiguo nórdico, así que si hay alguien que nos sigue en esta transmisión y puede hacerlo, pero yo les facilito esto en nórdico antiguo, el Old Norse, que era el idioma que hablaban los vikingos, el Litet Vismader, y en noruego moderno esto ya se traduce como Menneskedet Lite, que es el hombre sabe poco. Si ustedes se fijan, se parece mucho al inglés Mennesket, ¿no es cierto? Men, hombre, vet little, little, de poco. El hombre sabe poco, acá podríamos hacer una traducción en sentido del ser humano sabe poco. Yo creo que aquí hay una referencia a la humanidad sabe poco, y yo no quisiera imponerles a ustedes ninguna interpretación. Yo obviamente tengo diversas lecturas de lo que esto podría significar. No sabemos quién inscribió estas runas, sabemos que no cualquier persona podía escribir runas, sino que habían maestros que estaban autorizados a escribir estas runas, porque recuerden ustedes que las runas son el regalo que le da Odín a la humanidad. Por lo tanto, hay todo un tema mitológico, hay todo un tema misterioso. La palabra runa significa secreto, y por lo tanto no cualquier persona en el mundo vikingo está habilitado para escribir runas. Por lo tanto, no sabemos quién es el autor de estas runas, como suele suceder con muchas obras
del mundo medieval, pero sí sabemos que nos quiso dejar un mensaje muy profundo y muy importante, que para mí tiene que ver con la exploración, con la capacidad de conocer el mundo, con la capacidad de subirse a un barco, de embarcarse en un emprendimiento y darse cuenta, nada más tú dejas el puerto de tu villa, de tu pueblo, que hay mucho mundo por conocer y que por lo tanto el ser humano no conoce nada, es decir, que el hombre sabe muy poco. Es un llamado a la humildad, es un llamado al viaje, los viajes que hoy día no podemos hacer, sino de manera virtual. Es un llamado, lo tomo yo hoy día, a la lectura, porque la lectura nos permite hacer un viaje, la lectura es un diálogo con el pasado, por lo tanto, de alguna manera, el que lee, la persona que lee, viaja, viaja a un contexto histórico, viaja con el autor, viaja conociendo esos personajes de época, toda la literatura es una obra de época, y por tanto para mí, junto con ustedes, ¿no es cierto?, que pueden tener obviamente otras interpretaciones muy válidas y muy legítimas, este mensaje tan críptico y tan misterioso es para mí una convocatoria justamente a tener una humildad, que es justamente uno de esas actitudes iniciáticas a conocer más, a leer más, a ser más tolerantes, a conocer otras culturas, a poder viajar, hacerlo físicamente si podemos, y si no lo podemos hacer como lo hicieron los vikingos, a hacerlo por lo menos a través de la cultura, la lectura y el conocimiento de otras culturas, que está en la base del conocimiento histórico y que nos permite convertirnos de a poco en personas más tolerantes y que ¿no es cierto?, conocemos otras culturas. Así que yo quería terminar con eso, y antes de ya ir finalizando esta clase, simplemente les muestro una imagen del exterior del Museo de los Barcos Vikingos, que nada más ver su arquitectura, ustedes pueden darse cuenta que fue construido especialmente para albergar y mostrar estas dos piezas emblemáticas del mundo vikingo, como son los barcos de Kokstad y Osberg, que además uno de ellos contenía una gran cantidad de objetos muy interesantes, entre ellos este remo, que nos deja un mensaje tan vigente para la posteridad como el que quiso, ¿no es cierto?, dejarnos ahí el autor de las runas. Así que yo ya finalizo, creo que he hablado suficiente, se podría decir muchísimo más sobre el tema, podríamos ahondar y profundizar en cada uno de los aspectos y dimensiones que yo quería transmitirles en esta conferencia, pero baste con lo que he dicho hasta ahora para ofrecerles a ustedes una breve introducción al tema, para generar justamente en ustedes esa capacidad inquisitiva y esa curiosidad a la que nos convoca esa frase rúnica tallada de manera bastante enigmática en ese remo hace más de 1000 años. Así que muchas gracias, yo ahora dejo mi conferencia hasta aquí y doy paso para la sesión de comentarios y preguntas que ustedes me quieran plantear. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor José Manuel. Bastante información, así que yo creo que vamos a indagar. Vamos a dar justamente entonces la palabra a los concurrentes que están acá, tanto en Zoom como en Facebook, para que aprovechen de hacer algunas dudas, consultas, comentarios. Vemos también que en el comentario, en el chat, hay varios comentarios también, saludándote desde algunos países. Mauren dice que motivo como el pasado siempre se las arregla para transmitirnos mensajes tan profundos que se alojan y quedan resonando en nosotros. Muy buena presentación, gracias. Cristian, excelente, saludo desde Lima. Connie, interesante exposición. Connie Romero. Bernardo, muchas gracias, estuvo todo muy interesante. Cristian, como siempre, muy buena presentación, dice Karina Michelini. Astrid Donoso, siempre un agrado, gracias. Tenemos a secretaria Alejandra, dice gracias por compartir sus conocimientos tan vastos, abrió la puerta que será un placer atravesar. Nicolás acá dice excelente presentación, un fuerte abrazo desde Uruguay. Aranza Copia dice gracias, sin duda una postura refrescante que nos invita a ver a los vikingos no solo como saqueadores, sino creadores. Eso también es como sumamente relevante tenerlo
tenerlo en consideración. Siempre, como tú lo has dicho, está esta imagen que nos transmiten de los vikingos, que, bueno, en parte el cristianismo en sus crónicas que da esa imagen de infernales, terroríficos, en varios aspectos. Buenísima presentación, saludos de Uruguay, nos dice Álvaro Díaz. No sé si alguien tendrá alguna pregunta que hacer, aprovechando la presencia del profesor José Manuel Cerda. Puede levantar la mano para yo desmutearlo, darle el acceso. Anoche nosotros vimos una conferencia también muy importante sobre justamente las runas, ¿ya? Imagino que esa hora usted ya estaba ya desconectado de todas las redes porque fue a las 21 horas de Chile. Nos dio, en esa ocasión era Elizabeth también, que aprovechamos de saludar. La tenemos en el fanpage, estamos cargando. Excelente conferencia, un lujo, nos dice Pablo de esta literatura. Carolina Jiménez nos pregunta qué obras de teatro o cine actual nos sugiere ver. Bueno, hay muchas. La serie Vikings es excelente, a mí me gusta mucho. Hay algunas licencias, evidentemente, que la cinematografía y Netflix obviamente se tiene que permitir, dado que el propósito de la serie no es ser un documental de historia, pero aún permitiéndose esas licencias, exageraciones y algunos anacronismos, es decir, que digamos, ven la sociedad vikinga con una perspectiva muy moderna, me parece que es una serie excelente. Es bastante larga, puede ser bastante arduo verla entera, pero realmente te engancha desde las primeras temporadas. Es una serie muy ponderada, a mí me gusta porque es una serie matizada, no te muestran los personajes en blanco y negro, no hay grandes antagonistas, no hay personajes que son perversamente y eternamente malos y los perversa y eternamente buenos. Cuando uno ve una serie y en las primeras capítulos tú te das cuenta quién es el malo y quién es el bueno, es porque la serie es mala, digamos. El ser humano no es así. El ser humano tiene matices. El ser humano de repente es bueno y de repente es malo. O hace cosas buenas o cosas malas. Así somos. Por lo tanto, me parece que la serie refleja muy bien eso, porque los personajes que allí aparecen, Lagertha, Ragnar, por supuesto, Floki, Uve, todos los personajes que aparecen son personajes matizados, son personajes ponderados, es decir, que a ratos nos parecen atractivos y a ratos nos parecen repulsivos, y así es el ser humano, digamos. Entonces me parece que la serie logra muy bien eso, además de toda la personificación de lo que es la cultura vikinga, sus expediciones, sus vestimentas, sus comportamientos, la estructura social. Creo que se exagera un poco el rol de la mujer. La verdad es que la participación de la mujer en el combate era algo bastante menor y bastante peculiar, no era una cosa bastante común como se muestra en la serie. Se ha encontrado una sola tumba en Birka, en Suecia, en el lago Malaren, de una mujer supuestamente guerrera, y los historiadores, como ustedes saben, siempre trazamos una línea por lo menos con 2 puntos, ojalá con 3 o 4, ojalá con 100. Por lo tanto, es muy difícil entusiasmarse con la participación femenina en la guerra cuando se ha encontrado solamente una tumba de una supuesta guerrera femenina, ¿ya? Estas famosas Skjalmo, ¿no es cierto?, que eran las guerreras femeninas. Entonces, yo recomendaría mucho la serie Vikings, que me parece muy buena, excelente, hasta el punto que yo la he visto la serie y puedo anticipar lo que va a suceder porque soy historiador. Es decir, la serie está tan bien hecha en su secuencia histórica, en lo que se muestra, que muchos de los eventos, la gran mayoría de los eventos que allí suceden en la serie son eventos que podemos constatar según la evidencia histórica. Y la otra serie que les recomiendo mucho, que es muy distinta, es totalmente distinta, pero me parece muy recomendable, es una serie que se llama Ragnarok. Como ustedes saben, el Ragnarok es el fin de los tiempos, es ese momento de lucha entre los gigantes y los dioses vikingos, cuando ya se termina todo el mundo, es una especie de apocalipsis vikingo. Y hay una serie que se acaba de estrenar hace creo que 2 o 3 meses por Netflix, que se llama Ragnarok justamente, y que está situada en un pequeño pueblo, Edda se llama justamente a propósito de la mitología vikinga, es un pequeño pueblo de Noruega del siglo XXI, donde sucede toda una trama, que no se las voy a contar para no darles un spoiler, en un pequeño colegio, en un contexto escolar,
donde chicos de ese colegio y chicas, ¿no es cierto?, desarrollan toda una trama que tiene que ver con la mitología nórdica, con el uso del antiguo nórdico, con elementos propios de la cultura vikinga y de la mitología vikinga, que se hacen presente como pervivencia en la sociedad noruega de un pequeño pueblo en los fiordos nórdicos en pleno siglo XXI. Por lo tanto, es una serie que en su trama y en su puesta en escena no tiene nada que ver con la serie Vikings, se vincula a ella en el sentido de mostrar con una perspectiva totalmente distinta lo que es la cultura vikinga. Entonces creo que realmente vale la pena que ustedes la vean, aunque, digamos, es una serie completamente distinta a Vikings. Así que esas serían mis recomendaciones de series para ver. Tenemos acá José Manuel, a Leticia y Nicolás que nos plantean también sobre la serie The Last Kingdom. Sí. ¿Cuáles serían tus opiniones? Sí, a ver, lo que pasa es que el problema con la serie de Last Kingdom, que yo también la he visto, a mí la serie de Last Kingdom, El Último Reino, me gusta mucho. Pero el problema con Last Kingdom es que es una serie que está hecha a partir de la obra de ficción y de literatura de Bernard Cornwell. Como ustedes saben, es un autor inglés muy bueno, tiene muy buena pluma, es muy entretenido, pero en el fondo es una serie que está hecha en base a una historia novelada. Por lo tanto, ya hay un prisma de ficción que hace que la serie sea muy entretenida, muy atractiva, pero que esté un poco menos ajustada a la realidad histórica y a la evidencia histórica que tenemos, y que sí se ve mucho mejor plasmada la serie Vikings. La serie Vikings trata el mismo tema que Last Kingdom, pero desde una perspectiva escandinava, obviamente. En cambio, El Último Reino ve el mismo fenómeno, son casi coetáneas estas series, pero desde la perspectiva anglosajona, de los reinos anglosajones del siglo VIII, IX y X. Pero claro, tiene no es un defecto, no lo llamaría yo un defecto, pero sí tiene esa observación que tenemos que tener en cuenta al momento de ver Last Kingdom, y es que su apego a la historia es menor, ya que está hecha en base a una obra de ficción. Y claro, eso no sería un problema. Lo que pasa es que la historia es tan fascinante que cuando tú te apegas a la historia, cuando tú haces un guión apegado a la historia, logras tener la popularidad que ha tenido la serie Vikings. O sea, mi postura como historiador es que tú no necesariamente tienes que ficcionar la historia, porque la historia ya es fascinante. Tú lo que tienes que hacer es poner en escena de manera cinematográfica la historia según la conocemos, según nos ha podido llegar hasta hoy día en los estudios históricos que tenemos en base a la evidencia de la arqueología, del arte, de las crónicas, como decía Jorge, y hacer una buena puesta en escena. Pero no es necesario ficcionarla, porque la serie Vikings es bastante apegada a la historia, y vean ustedes todo lo atractiva, toda la popularidad que ha tenido. ¿Ya? Así que en ese sentido ese sería mi comentario con respecto a Last Kingdom. Acá Nicolás nos comenta, y obviamente yo creo que estamos todos de acuerdo, los libros son mejores por lejos, claro. Ahora, en el estado social en el que estamos, que lamentablemente son cada vez más pocas personas las que tienen esa costumbre de leer, las series para las nuevas generaciones quizás son alguna buena forma de ir aprendiendo. Claro que justamente, como dices tú, limpiando un poco todo lo que es la fantasía y la ciencia ficción. Bernardo nos pregunta, dice, ¿hay alguna razón por la que los vikingos usaran los barcos con fines funerarios? Sí, a ver, la práctica funeraria de utilizar barcos como féretros no la inventan los vikingos. Eso es lo primero que tengo que decir. No les quise mostrar acá, pero al interior de la pirámide de Giza, en el antiguo Egipto, estamos hablando del 3000 a.C., se encontró un barco funerario. Un barco que habría sido utilizado en el río Nilo con distintos propósitos, no militares, y que luego, después de decorarlo y digamos, prepararlo como para que intervengan en este rito funerario, fue ingresado a una cámara al interior de la pirámide de Giza como barco funerario. Por lo tanto, no hay una originalidad en la utilización de barcos como féretros al interior de estos montículos funerarios en el mundo vikingo. Y el simbolismo que conlleva, Renato, supongo que tu pregunta va a eso, es el paso al más allá, es el viaje, es la concepción de la muerte como el último y el más importante de tus viajes. Por lo tanto, si el barco ha sido un elemento importante durante tu vida, lo vas a utilizar también al momento de tu muerte, al momento de tu enterramiento, al momento de realizar esa práctica funeraria, ese pasaje al más allá,
que tanto en las tribus germánicas como en el mundo egipcio, como en las antiguas civilizaciones, se va a concebir como un viaje. Es un viaje, y por eso que al interior del barco también se incorporan una serie de elementos que tienen que ver con las armas, con elementos de la vida cotidiana, porque efectivamente se concibe al barco no solamente como un medio de transporte para la vida, sino que como un medio de transporte para la muerte en ese último viaje que se hace al más allá. Ese es un poco el sentido simbólico que esconde la utilización del barco para las prácticas funerarias. En fanpage nos pregunta Pablo Testa, dice, es un tema tan particular y tan desarrollado que es difícil preguntar algo específico. ¿Se sabe alguna particularidad de los constructores de barcos, conocimientos, obligaciones, privilegios? Imposible no pensar en Floki. ¿Dónde más podría leerse sobre runas como las que se mostraron? Sí, Pablo, te mando un saludo. Como le mando un saludo también a todos los que están conectados y especialmente a quienes son mis estudiantes de otros cursos que veo algunos nombres ahí conocidos. No digo caras porque no veo caras, sino que simplemente veo nombres. Pablo, mira, sí, literatura sobre las runas vikingas hay muchísima. Hay muchísima literatura vikinga que no sabría por dónde empezar, digamos, para hablar de las runas. Hay muchos estudiosos que han trabajado el tema de las runas, que incluso han trabajado el tema del paso de las runas a la escritura del nórdico antiguo, que es el que vamos a ver en las sagas, que probablemente tú conoces, ¿no es cierto? Las famosas sagas islandesas, con un autor tan importante como Snorri Sturluson, el islandés, que en el transcurso del siglo XIII va a escribir muchas sagas. Y la primera pregunta, Jorge, era el tema de las runas, de recomendaciones bibliográficas, y la primera era sobre, perdón. Dice, algún privilegios o obligaciones que hubiesen tenido Correcto. eventualmente. Sí, de los constructores de barco, perdón, no me acordaba de eso. Sí, por supuesto, lo dije en algún momento de la conferencia muy al pasar. Dije, el constructor de barco, sin desmerecer a ningún artesano, ojo con lo que voy a decir, no era simplemente un artesano que podía desarrollar con maestría un quehacer como la construcción de barcos. La persona indicada, designada, entrenada durante toda su vida para construir barcos, ocupaba Pablo en la sociedad vikinga un estatus muy especial. No solo porque iba a construir barcos de los que dependía la vida de las personas, porque si tú lo piensas, el barco es aquel elemento del cual depende la vida de las personas, tanto el sustento, que a partir de la utilización del barco se puede conseguir en un botín, en un saqueo, como la resistencia que puede tener el barco en ultramar a un oleaje y que le puede significar un naufragio y la pérdida de todas esas vidas como el éxito, digamos. Por lo tanto, la confianza que se deposita en el artesano, en el constructor de barcos, en la sociedad vikinga es tremenda, justamente por la importancia que tiene el barco vital, podríamos decir en ese sentido. Pero al mismo tiempo, el constructor de barco tiene que elegir muy bien su madera, tiene que elegir los árboles indicados, no puede ser cualquier árbol. En ese momento se inspira, tal cual como tú lo pudiste ver en la serie Vikings, con la labor de Floki, que fue uno de los grandes colonizadores de Islandia, históricamente hablando, o sea, lo sabemos esto. Se tiene que inspirar en los dioses, es decir, hay un momento nosotros hablaríamos de vínculo con los dioses, de oración, de acudir a la intercesión de los dioses para escoger los árboles, las tallas, los troncos adecuados y precisos para que esa madera se convierta en un barco y ese barco se convierta en el futuro de una sociedad, de una cultura, de una villa, de un pueblo. ¿Ya? Obviamente que ningún barco solitario va en una expedición con un conjunto de barcos, pero eso es tremendamente importante. Entonces el constructor de barcos es una persona a la que se le exige una probidad, un vínculo especial con los dioses, además de la maestría artesanal y constructiva que evidentemente todos nosotros esperaríamos de una persona encargada de construir los barcos con todas las técnicas que les mencioné al comienzo de la conferencia, ¿no es cierto? Que es el juego que hacen las planchas de madera que hacen que efectivamente el barco pueda ser ágil, pero mismo, que no tenga la rigidez para quebrarse, pero que al mismo tiempo tenga la capacidad de surcar las olas del mar con este movimiento que hacen, ¿no es cierto?, el clinker de las planchas y que hace que el barco tenga ese movimiento orgánico que le permita no quebrarse, ¿ya?
Yo tengo una consulta también, profesor, con respecto al... Me llamó mucho la atención cuando se mostraron las imágenes actuales de las ciudades noruegas, y paralelamente también se hablaba sobre los avances que hay en la arqueología, la inversión, digámoslo, quizás estatal en arqueología, que nos hace pensar, nosotros vemos, yo no he tenido la suerte de viajar a los países nórdicos, pero es un objetivo que tengo, espero a corto plazo, eh, pero me llama la atención, vemos que han tenido mejor, abordado mejor el tema de la pandemia, hemos controlado, es decir, podríamos decir que son países más desarrollados. ¿Podemos notar nosotros o explicar este desarrollo cultural quizá o la misma idiosincrasia de los países nórdicos en base a algún legado cultural que hayan dejado los vikingos en estos países? Sí, muy buena pregunta, Jorge, gracias, porque permite profundizar en la vigencia que tiene el conocimiento histórico para comprender nuestro entorno, ¿no es cierto? En este caso el entorno de Escandinavia, pero de todo el mundo. Absolutamente, yo dicto un curso sobre los vikingos a estudiantes de pregrado en distintas universidades hace tiempo, y justamente el curso termina con esto, con la pregunta que tú has hecho, es decir, ¿qué tienen que ver los vikingos con la Escandinavia actual, con el mundo actual? De todas maneras, o sea, yo creo que esa conexión con el mar está todavía presente en los países nórdicos, ese emprendimiento que es tan propio de los países nórdicos, esa innovación, es algo que ellos, digamos, no es necesariamente que la lleven en la sangre, porque eso podría incluso denotar un poco de racismo, pero sí la llevan en la cultura. Es decir, la cultura escandinava es, por cierto, una cultura emprendedora, es una cultura de innovación, es una cultura de hacer distinto aquello que venimos haciendo de cierta manera. También porque ellos han tenido que vencer los malos climas, han tenido que vencer una geografía difícil. Piensa tú que Noruega está llena de fiordos, tiene malas comunicaciones, se parece mucho al sur de Chile. Por lo tanto, hay toda una cultura y una historia acumulada de adversidad. Son países naturalmente hablando pobres, no tienen muchos recursos naturales o muchos recursos naturales que pudieran ser explotados en época vikinga. Por lo tanto, los vikingos, por competencia de tierra, se vieron obligados a salir y a realizar estas grandes expediciones que les deparaban mucha incertidumbre y mucha inseguridad. Por lo tanto, la cultura nórdica actual está empapada. No se entiende sin este ánimo del emprendimiento y la innovación vikinga, que obviamente se debe un poco a esto, a los vikingos que fueron capaces de construir estas espectaculares embarcaciones nunca vistas en Europa, y que les permitieron llegar a lugares tan distantes como lo que ellos llamaron Vinlandia, que no es otra cosa que América del Norte, ¿ya? No directamente desde Noruega, ¿no? Eso había sido imposible, pero sí desde Groenlandia, donde el trecho que hay que recorrer en el mar, estamos hablando de muchísimas millas náuticas para llegar desde el sur de Groenlandia a la península del Labrador en Canadá. Por lo tanto, todo esto rinde un tributo a la innovación, a esa capacidad emprendedora que todavía seguimos viendo en muchas empresas. Por ejemplo, IKEA, no quiero ser, digamos, propaganda a estas empresas, pero H&M, Ericsson, Volvo, Maersk, en fin, lo que te nombro, ¿cierto? Gran parte del emprendimiento, la innovación que le han hecho la vida más fácil a los seres humanos en la tecnología, en el emprendimiento, se ha inventado los países escandinavos. El Y con mismo respecto a lo que Bluetooth, tú dices, ¿sí? el mismo ¿Perdona? Bluetooth. Sí, el mismo Bluetooth, sin ir más lejos, que tiene una inspiración en su nombre con el mundo vikingo de Harald Blåtand, el famoso rey vikingo que se convierte al cristianismo en 965. Y para cerrarte este tema con respecto a la comparación de nuestros países latinoamericanos, que quizás no hay tanto aprecio por el patrimonio, a ver, sí, es cierto, es completamente cierto, pero también hay que entender que nuestros países latinoamericanos tienen también otras necesidades básicas que no han podido ser cubiertas, como así ha sucedido con muchos países del primer mundo, estoy pensando en Estados Unidos, en Australia, en otros países europeos, y que de alguna manera sí se han podido volcar enteramente y de manera muy comprometida a la protección de su patrimonio histórico, justamente porque en épocas pasadas han tenido la capacidad de resolver, de solventar algunas necesidades básicas que adolecen todavía en nuestras repúblicas de América Latina, y para qué decir en algunos lugares de África, ¿no es cierto?, y Asia, donde hay carencias básicas tan importantes de la vida de las personas que por mucha corrupción que hay en los gobiernos, aunque tuviésemos gobiernos
fantásticos y estados que funcionen maravillosamente bien, que sabemos que no es el caso, probablemente no contaríamos con los recursos para destinarlos al patrimonio y a la cultura como nos gustaría, dado que hay que cubrir necesidades básicas. Habiendo dicho eso, porque esto lo está diciendo un historiador, para mí la salvación de la humanidad está en la cultura y en la educación. No solamente en la educación, porque muchas veces se habla de la educación como la salvación del mundo, como la generación de la tolerancia que tanto necesitamos para no continuar con estas guerras, con estas pugnas y estos problemas políticos y ideológicos, sino que también la cultura. La cultura ha sido la hermana pobre de la educación. Generalmente nos centramos solamente en la educación. Los gobiernos han destinado millones y millones de recursos, medios y discusiones, a veces sin mucho sentido, a la educación. Pero pienso que lo que tenemos que hacer en todas partes del mundo es empezar a generar discusiones en torno a la cultura, no solamente la educación, porque la educación no es tanto como la cultura. En la cultura está la salvación del mundo, en la cultura está nuestra identidad, tanto local como global, y la cultura es algo que produce solamente el ser humano. Los animales no pueden producir cultura, por mucho que nos gusten los animales, a mí me encantan los perros, pero no pueden producir cultura. Por lo tanto, es una producción profundamente humana, y es allí donde nosotros encontramos nuestra identidad, y es allí en la cultura donde nosotros encontramos el sentido de nuestra vida, si ustedes lo piensan. O sea que el ser humano que vive alejado de la cultura es un ser humano que no tiene, que su vida difícilmente puede encontrar sentido. Y esto lo digo también pensando en aquellas personas que no tienen gran educación, pero que sin embargo pueden tener mucha cultura. Cuidado, porque un campesino o un artesano o una persona de la ciudad o de cualquier ámbito que probablemente no haya podido acceder a un gran sistema de educación formal, sí puede ser una persona muy sabia porque tiene mucha cultura. Una cultura, digamos, que no ha adquirido en un sistema educacional formal, sino que a través de, digamos, la tradición oral o a través de lo que ha recibido de sus padres y sus abuelos. Bueno, profesor, no le vamos a quitar más tiempo. Estamos muy agradecidos por ilustrarnos sobre este mundo nórdico escandinavo que es sumamente apasionante. Vamos a hacerle llegar a su correo entonces este pequeño gesto de agradecimiento de parte de medieval.cl y bueno, invitarlo también a eh, eventualmente el próximo año, si es que realizamos esta jornada, lo seguimos en sus páginas, en sus redes también, así que muchas gracias por darnos la posibilidad también de exponer y manifestarlos también toda la expertise que tiene y los estudios sobre temáticas tan apasionantes justamente como son el mundo vikingo, el mundo nórdico. Así que muchas gracias, profesor. Realmente agradecidos. Así que ya comenzamos a despedirnos. No sé si quiero decir algunas palabras finales. Solo de despedida, Jorge, agradecer este tipo la invitación, agradecer especialmente a las personas que se han conectado, que han tenido la paciencia de escucharme y de admitir, ¿no es cierto?, algunas de las reflexiones que he querido hacer con ustedes, y hacerles una gran invitación a visitar mi página, que es muy fácil de acordarse, así como medieval.cl. Ustedes pueden entrar a internet y buscar edadmedia.cl, que es la página que edito hace mucho tiempo, donde encontrarán ciclos, conferencias, charlas, actividades. Incluso ahí también hay referencia a mi canal de YouTube, que ustedes nada más ingresar a YouTube ponen José Manuel Cerda y pueden encontrar una gran cantidad de videos muy breves, justamente sobre Escandinavia, los vikingos, pero también sobre la Inglaterra medieval, España medieval, la Reconquista, sobre el Sacro Imperio Romano Germánico. Todos los viajes que hemos podido hacer a Europa también están reflejados en pequeñas cápsulas de video que yo he subido a mi canal de YouTube, y les hago a todos y a todas una invitación muy cordial a conocer el canal, a utilizar la información pedagógica, los recursos que ahí están, si les parecen adecuados e útiles, y también a visitar mi página edadmedia.cl, y para quienes tengan Instagram, me pueden seguir en la dirección joecerda79, @joecerda.79, joecerda79, o también en Facebook, en Estudios Medievales en Chile o edadmedia.cl. Así que muchas gracias
Yo me despido ahora, les digo skål, que era la forma que tenían los vikingos de Sí. brindar, de decir salud. No tengo aquí hidromiel, tengo abajo ahí en un cajón algunas botellas de hidromiel que todavía me van quedando y estoy esperando que llegue un poco el verano chileno para poder refrescarme con un buen hidromiel, el brebaje de los dioses. Así que muy agradecido, yo me despido y que estén muy, pero muy bien, y ha sido un placer participar de estas jornadas y espero verlos y verlas pronto en alguna otra ocasión o actividad. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias, José Manuel. Entonces nosotros Hasta dejamos luego. de compartir también y detenemos la grabación.